programación lineal. Hoy es la última clase que vamos a ver, hoy no, esta semana, de programación lineal, bueno, y de pronto la primera de la otra. Pero bueno, este es el último tema de programación lineal, y con esto cerramos como esa parte que tiene que ver con programación lineal. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. ¿Ya la están viendo, muchachos? Sí, profe. No, sí, ya. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de generalidades de redes, vamos a hablar de transporte y transbordo. Entonces, digamos que con lo que nosotros hemos formulado, ya sabemos formular modelos en programación algebraica, en formulación algebraica, ya podríamos formular problemas de transporte. Entonces, digamos que la primera parte va a ser más un repaso y ver los problemas de transporte como problemas de redes. O sea, vamos a clasificarlos en problemas de redes. Entonces, lo primero que vamos a ver es vamos a hablar de lo que son redes para poder tener claro el contexto en el cual vamos a encerrar estos ejercicios. Entonces, pues simplemente un poco de historia. La primera vez que se habló de teoría de redes lo habló el señor Euler en 1736 por un problema para visitar unos puentes en una ciudad. Fue la primera vez que se habló de teoría de redes. Luego en 1845 se habló en el tema de circuitos, también se habló del tema de redes. En 1852 para un problema de colorear un mapa con solo 4 colores. Y eh, digamos que ahí fue la primera vez que se habló de teoría de redes. Nosotros no vamos a entrar en el detalle de saber esa teoría, esa historia, pero pues sí como por cultura general que sepan de dónde surge este tema. ¿Qué es una red? Entonces, una red o un grafo es, perdón, entonces, una red o un grafo es esto que está acá pintado y es un conjunto de puntos. Esos puntos se conocen como vértices o nodos en el espacio que están conectados por un conjunto de líneas que se conocen como aristas o arcos. Entonces, en una red, los nodos siempre van a estar representados por círculos y son algo puntual o en el espacio. Y los arcos son las conexiones que existen entre esos diversos puntos. Entonces, cualquier problema que se pueda representar, cualquier problema de la realidad que se pueda representar con nodos y con arcos, se le conoce como una red. Y nosotros vamos a ver aplicado el tema de redes a problemas de transporte. Alguien que por favor me dé un ejemplo de algún problema que se pueda representar como una red, me dice como este problema, donde los nodos son tal cosa y los arcos tal otra. Profe, yo no sé, digamos, si por ejemplo, si uno tiene como que hacer unas entregas, o sea, unos domicilios a diferentes lugares, entonces los Ok, nodos serían donde uno tiene que entregar y pues los arcos serían el camino que uno va a tomar para ir a cada lugar de destino. exactamente, ese ejemplo está perfecto. Los nodos serían como los puntos a los cuales tienes que llevar el domicilio y los arcos serían las calles o las carreras que existen que conectan a un nodo con otro. Perfecto. ¿Otro ejemplo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más quiere dar un ejemplo? No sé, tal vez la producción en un proceso de manufactura, como las Ok, estaciones. la producción en un proceso de manufactura. ¿Cuáles serían los nodos y cuáles los arcos? Pues, por ejemplo, no sé, digamos que se tenga que recolectar el material, después se lleva a, no sé, a fundir, después
se pasa al molde y después se dejan girar. Como que los transportes del material sí vendrían siendo los arcos, y las estaciones donde se realizan los procesos pues serían los nodos. Exactamente, o sea, en un proceso productivo las estaciones donde se hacen los procesos son los diferentes nodos y lo que se mueve de una estación a otra serían los arcos. Entonces ahí me dieron dos ejemplos, entonces para representar una red. ¿Cómo se representa una red? Entonces una red se define mediante dos conjuntos. Ya hablamos de cuáles son esos conjuntos. Los vértices o nodos que se conocen como V y los arcos que se conocen como E. Entonces, cuando estemos hablando de una red, pues siempre vamos a estar haciendo referencia a esos dos conjuntos, a los nodos y a los arcos. Los arcos y por ende los grafos pueden ser de varios tipos. Pueden ser orientados o no, ponderados o no, simétricos o asimétricos. Entonces, yo tengo una red orientada cuando los arcos de esa red tienen dirección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos nodos, el nodo A y el nodo B, y tengo un arco y ese arco tiene una flecha, esa es una red orientada. ¿Por qué razón? Porque los arcos me muestran la dirección en la cual me puedo mover. Los arcos tienen sentido. Eso es una red orientada. Si por el contrario yo lo que tengo son un arco y ese arco simplemente, tengo dos nodos y tengo un arco que los une, pero es simplemente una línea, eso es un arco no orientado, porque no tiene dirección. ¿Listo? También puedo tener arcos ponderados o no. ¿Cuándo tengo un arco, perdón, una red ponderada o no? Cuando asociado al arco conozco alguna información. Esa información se conoce como ponderación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un 5, esa ya sería una red ponderada, porque tengo un dato conocido asociado a mi arco. Ese dato que conozco puede ser muchas cosas. Puede ser, digamos, un costo, tiempo, distancia, o también puede ser capacidad, o sea, lo que puede fluir a través de ese arco máximo, entonces puede ser una capacidad. Pero simplemente el hecho de conocer alguna información asociada al arco ya hace que ese arco sea un arco ponderado. ¿Listo? Y por último, tengo un arco simétrico o asimétrico o una red simétrica o asimétrica cuando la ponderación de ir de A a B es igual a la ponderación de ir de B a A. Si la ponderación es igual, o sea, si este dato es igual, yo tengo una red simétrica. Si no es igual, tengo una red asimétrica. Esas son las posibles como redes que puedo tener. Pregunta. Una red orientada y ponderada. Entonces, una red orientada y ponderada. ¿Es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. ¿Por qué? Porque te indica que, digamos en este ejemplo que tú pusiste, que de A a B el dato asociado es 7, pero solo de A hacia B. En cambio, pues no sabes nada de B hacia A y pues no se sabe si se puede o no se puede. Exactamente. Entonces, sí, perfecto. Una red orientada y ponderada es asimétrica. ¿Por qué razón? Porque conozco cuánto me cuesta o cuánto me pesa ir de A a B, pero no hay conexión entre B y A, porque solamente sé que puedo ir en esta dirección únicamente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Pregunta. Señor. Es que no entiendo cuando dices arco y red, o sea, redes. No, es lo mismo. Una red es un conjunto de arcos. Ah, ok, Es lo ok. mismo. Es lo mismo. Gracias. Listo. Ya para terminar toda la teoría que tenemos que conocer de redes para poder entrar al tema de transporte, es importante saber que tenemos atributos asociados a los arcos y atributos asociados a los nodos.
¿Qué son atributos asociados a los arcos o atributos asociados a los nodos? No es otra cosa que información que conozco de mis arcos o de mis nodos. Entonces es información que conozco. Cualquier información. Entonces, si yo tengo un dato que conozco de un nodo, pues eso va a ser un atributo del nodo. Y si conozco un dato asociado al arco, pues va a ser un atributo del arco. Ahorita que lo veamos aterrizado al tema de transporte, pues vamos a entender un poco más qué quieren decir esos atributos. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a arrancar con el tema particular de nuestra clase, que es modelos de transporte. Repito, con lo que nosotros sabemos formular, ya podemos formular un modelo de transporte, pero tiene unas características particulares que hace que se haga, pues que en los cursos se maneje como un tema aparte. Entonces, ¿qué es un modelo de transporte? Entonces, un modelo de transporte es un modelo de programación que describe el envío de un bien, producto, personas o elementos desde unos puntos de origen a unos puntos de destino. Entonces, siempre que tengamos en un problema puntos de origen y puntos de destino y estemos llevando algo desde esos puntos de origen a esos puntos de destino, estamos en un problema de transporte. ¿Listo? Importante, a uno le hablan de problemas de transporte y piensa que únicamente está hablando de desplazamiento físico de algo. No necesariamente. Si el tiempo nos da hoy, les menciono ejemplos de problemas que son de transporte, pero que no me están desplazando físicamente algo. ¿Listo? ¿Qué busco en un problema de transporte? Entonces, todos los problemas de transporte tienen como objetivo esto: determinar las cantidades que hay que enviar desde cada origen a cada destino. Entonces, cuando yo solucione y formule un problema de transporte, lo que voy a estar buscando es determinar las cantidades que hay que enviar desde cada origen a cada destino. Y eso lo hago cumpliendo unas condiciones mínimas. Entonces, todo problema de transporte va a tener que cumplir unas condiciones mínimas. Y esas condiciones mínimas son unas condiciones de oferta, que ahorita las vamos a ver más detalladamente, unas condiciones de demanda, que las vamos a ver también más detalladamente, y todo eso se hace al menor costo posible. Entonces, digamos que la mayoría de problemas de transporte van a buscar minimizar costos. Eso no quiere decir que no sea posible encontrarse un problema en el cual no me estén pidiendo minimizar costos, sino maximizar algo en un problema de transporte. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora a ver esto que definimos aquí, pero ya con un poco más de detalle para conocer las características asociadas a un problema de transporte. Vamos a ver primero esas características en palabras y luego esas características las vamos a volver una red. ¿Listo? Entonces, la primera característica de los problemas de transporte es que los problemas de transporte siempre van a tener un conjunto de y puntos de suministro de un bien, o sea, un conjunto que me va a entregar y puntos de suministro de un bien, persona o elemento, y un conjunto de J puntos que los demandan. Entonces, siempre en un problema de transporte se van a poder identificar un conjunto que va a ser asociado a los puntos de suministro que me entregan algo y otro conjunto que va a ser el conjunto J, que me va a representar los que me demandan ese algo. Entonces, eso es importante en un problema de transporte. La siguiente característica de un problema de transporte es que cada punto I tiene asociado una oferta, S sub I, y eso que ese dato que conozco de mis puntos de oferta es que abastece por mucho S sub I unidades. Entonces, cada uno de mis puntos de oferta me entrega por mucho cierta cantidad de unidades. ¿Listo? Luego tengo otra característica y es que cada punto J, o sea, cada punto de los que me demandan, tienen asociado una demanda de sub J. Y ese de sub J lo que me indica es que cada uno de esos puntos debe recibir por lo menos de sub J unidades. Le debo entregar por lo menos de sub J unidades. Y por último,
cada unidad ofrecida en el punto de oferta I y enviado al punto de demanda J se incurre en un costo C sub IJ. Entonces, por cada unidad que yo mando desde cada punto de oferta a cada punto de demanda, conozco un costo y ese costo se conoce como C sub IJ. ¿Listo? Entonces, estas 4 características las puedo volver una red. Entonces, quiero primero que me digan de esas 4 características qué puedo traducir en nodos, puedo volver nodos. Los puntos I y los puntos J. Exactamente, mis puntos I y mis puntos J. Entonces, tengo un conjunto de nodos que serían mis puntos de suministro, que sería I, y un conjunto de otro conjunto J, que serían mis puntos que los demandan. ¿Qué información, o sea, qué atributos conozco de los puntos de oferta, de mis puntos de suministro? ¿Qué información conozco? Los datos de oferta. Los datos de oferta, a mí me están diciendo que cada punto I tiene una oferta y conozco eso que es capaz de ofertarme. Listo. ¿Qué conozco de mis puntos de demanda? De mis nodos de demanda. ¿Qué atributos conozco? Cantidad máxima de demanda. No es la máxima, es la mínima. O sea, sí es un dato de demanda, pero es lo mínimo que tiene que recibir. Es lo mínimo. Pero sí, conozco los datos de demanda. Entonces, vamos a ver esos nodos ya en una red. Entonces, tengo mis puntos de oferta que van desde 1 hasta I. De esos puntos de oferta, conozco lo máximo que me pueden entregar. Entonces, por ejemplo, el punto de oferta 1 máximo me entrega S sub 1 unidades. El punto de oferta 2, S sub 2 y así sucesivamente. Luego tengo mis nodos de demanda que van desde 1 hasta J y de esos puntos de demanda conozco lo mínimo que me están demandando. Entonces el punto de demanda 1 me demanda mínimo de sub 1 unidades y así sucesivamente. Los arcos en este problema, ¿qué serían? ¿Qué me representarían los arcos? El costo. Los arcos me representarían lo que me cuesta enviar una unidad desde cada punto de oferta a cada punto de demanda. Recordemos que los arcos son como las conexiones, o sea, son los caminos que existen. Esos son los arcos. Pero de mis arcos conozco un dato y conozco cuánto me cuesta enviar una unidad desde cada punto de oferta a cada punto de demanda. Y ya resumimos las características de un problema de transporte en una red. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a formular y a pensar cuáles serían las variables de decisión y todo lo de este problema, quiero que me digan en palabras qué decisiones tengo que tomar yo en un problema de transporte. ¿Qué es lo que tengo que decidir? ¿Qué es lo que puedo decidir? ¿Qué ruta se va a escoger para llegar de un punto A a un punto B? Pero, ¿qué ruta? O sea, tú no vas a, no es un camino, lo que estás es mandando unidades. ¿Cuántas unidades puedo enviar? ¿O qué precio? Unidades? Señora, No, profe. ¿cuántas unidades voy a enviar desde cada punto de oferta a cada punto de demanda? Esas son las decisiones que hay que tomar en un problema de transporte. ¿Cuánto voy a mandar desde cada punto de oferta a cada punto de demanda? ¿Qué quiero hacer? Maximizar, minimizar y maximizar o minimizar ¿qué?
Minimizar el costo. Minimizar el costo. Entonces, quiero saber cuánto enviar desde cada punto de oferta a cada punto de demanda, buscando minimizar el costo. En palabras, ¿qué restricciones tendría yo en este problema? ¿Qué afectan las decisiones que yo puedo tomar? La oferta y demanda. Exactamente. Tengo unas restricciones asociadas a la oferta. ¿Qué tengo que garantizar de la oferta? O sea, con este S1, ¿yo qué tengo que garantizar? Que la oferta sea mayor o igual a la demanda. Estás pensando en términos generales, ahorita lo vamos a hacer, pero de ese sub-1, o sea, si yo estoy parada en mi origen 1, o sea, en este nodo, ¿qué tengo que garantizar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sería que lo que salga, digamos, de ese sub-1 no supere la oferta permitida? Exactamente, que lo que salga de este origen 1 no supere esta oferta. O sea, lo que salga del punto de oferta 1 tiene que ser menor o igual a esta oferta. Y lo mismo con mis otros puntos de oferta. ¿Listo? ¿Qué tengo que garantizar en cuanto a la demanda? Que las unidades recibidas sean por lo menos las de la demanda. Exactamente, que lo que le llegue a mi punto de demanda 1 sea por lo menos de sub 1 unidades. Y así con los demás puntos. ¿Listo? Entonces ya dijimos en palabras lo que es un modelo de transporte. Ahorita vamos a volver eso un modelo matemático. ¿Listo? Pero antes vamos a mirar condiciones que se tienen que cumplir para que mi modelo sea un modelo factible. Y para que un modelo de transporte sea factible, debo mirar la relación entre la oferta y la demanda. Antes de empezar a mirar, quiero que me digan la definición de un modelo factible. O si les queda más fácil, un modelo es infactible. Yo creo que les queda más fácil definir cuándo es infactible. Cuando tengo un modelo infactible. Cuando la oferta sea mayor que la demanda. No, un modelo en general, un modelo general. No un modelo de transporte, porque todavía pues no hemos ni siquiera formulado un modelo de transporte, sino en términos generales, ¿qué es un modelo infactible? Cuando digo yo que tengo una solución infactible, Donde no hay un modelo infactible. ¿Cuándo qué? Cuando no exista un camino, pues, entre lo que yo tengo que llevar y a dónde lo tengo que llevar. No, o sea, creo que se están enredando un poco porque quieren contarme cuándo un modelo de transporte es infactible. Y como hasta ahora lo estamos empezando a ver, pues no les queda fácil definir cuándo un modelo de transporte es infactible. Lo que quiero es que me digan cuándo tengo un modelo infactible en términos generales, que eso sí ya lo vimos antes en el curso. Profe, cuando las restricciones no conforman una región factible, o sea, no se cumplen. Cuando no es posible cumplir al tiempo todas mis restricciones. Entonces, yo tengo un modelo infactible cuando no es posible cumplir al tiempo todas mis restricciones. Entonces, para que un problema de transporte sea factible, tienen que ocurrir dos casos, o sea, dos posibles casos. Yo tengo un problema factible cuando mi modelo esté balanceado. ¿Qué quiere decir que un modelo de transporte esté balanceado? Que la suma de mis ofertas sea igual a la suma de mis demandas. Si yo estoy en este caso, mi problema está balanceado y mi problema es un problema factible. Es decir, que tiene una solución. O sea, hay por lo menos un punto que cumple con todas mis restricciones. Voy a escribir aquí rápidamente un ejemplo de un modelo factible. De un modelo factible y balanceado. Entonces, por ejemplo, tengo dos puntos de oferta. Esos dos puntos me demandan. Uno me oferta 300, otro me oferta 200. Y tengo tres puntos de demanda.
El primer punto me demanda 100, el segundo me demanda 200 y el tercero me demanda 200. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que soy capaz de ofrecer? 500. ¿Cuánto es lo mínimo que me están demandando? Lo mínimo no se sabe, pero pues lo máximo 500, ¿no? ¿O No, es el mínimo? esta demanda Bueno, es mínima. Esta demanda siempre es mínima. O sea, estos datos es lo mínimo que te pide cada uno de estos. Por eso, por lo menos debe llegarle eso. entonces 500 también. Exactamente. Entonces, está balanceado porque lo que soy capaz de ofrecer es exactamente igual a lo mínimo que me están pidiendo. Cuando eso pasa, mi modelo es un modelo factible y lo puedo solucionar. ¿Listo? Puedo tener otro caso, y mi otro caso es tener un problema en el que me sobre oferta. ¿Cuándo me sobra oferta? Cuando la suma de lo que soy capaz de ofrecer es mayor a lo mínimo que me están demandando. Si eso pasa, mi problema también es un problema factible. O sea, mi problema también tiene una solución y es una solución factible. Voy a poner un ejemplo en el que eso pase. Entonces, digamos, mi punto de oferta es 1 me ofrece 300 y el punto de oferta 2 me ofrece 300. La suma de lo que soy capaz de ofrecer es 600 y lo mínimo que me están pidiendo es 500. Ahí tengo un problema sobreofertado que también es un problema factible. ¿Listo? Y por último, voy a tener un último caso y es que me falte oferta. Y cuando me falte oferta, ese problema va a ser infactible. ¿Cuándo me va a faltar oferta? Cuando la suma de lo que soy capaz de ofrecer es menor a lo que me están demandando. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tener un ejemplo de un problema en el que me falta oferta. Entonces, lo que soy capaz de ofrecer es 400 y lo que me están pidiendo mínimo es 500. Alguien que me diga por qué este problema es un problema infactible. Porque no se va a cumplir la cantidad mínima que están demandando. Exactamente, porque lo máximo que yo soy capaz de ofrecer son 400 y mínimo me están pidiendo 500. Entonces, no hay manera de cumplir la demanda de mis clientes. No hay manera. Cuando eso pasa, estoy en un problema que es infactible. Y este problema no se puede formular. ¿Qué queremos decir cuando digo que no se puede formular? Que no tiene ningún sentido, si yo ya sé que me va a dar infactible, formular un modelo que sé que me va a dar infactible. O sea, sin necesidad de solucionarlo, yo ya sé que me va a dar infactible. Entonces, cuando hablamos de que no se puede formular, es que tenemos que encontrar una solución para poderlo formular. ¿Cuál es esa solución? Para poder formular un modelo en el cual me falta oferta, lo que vamos a hacer es balancearlo. ¿Por qué lo tengo que balancear? Porque antes de solucionar el problema, ya lo dijimos, lo que va a pasar con un problema infactible es que yo le voy a quedar mal a alguien. O sea, a alguno de mis clientes no le voy a poder cumplir con su demanda. No sé si al cliente 1, al 2 o al 3, pero a alguno no le voy a poder cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hago para poder formular este problema y no quedarme con el hecho de que no lo tengo, que no lo puedo formular? Pues lo que hago es balancearlo y al balancearlo lo que voy a encontrar es a quién le voy a quedar mal. O sea, el problema me va a decir a quién le voy a incumplir. ¿A qué cliente le voy a incumplir? Y puede que no sea un solo cliente, sino que le incumpla a 2 o le incumpla a los 3 en alguna cantidad.
pero me va a decir a qué cliente es incumplible. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a balancear un modelo de transporte en el cual me falte oferta. Entonces, ¿cómo hago para balancear un modelo en el que me falta oferta? Pues lo que hago de alguna manera es inventarme esa oferta que me está faltando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo un punto de oferta ficticio que me va a servir para poder balancear este problema. Entonces, ¿qué capacidad va a tener ese punto de oferta ficticio? ¿Qué capacidad creen que va a tener ese punto de oferta ficticio? No tendría límite, ¿no? O sea, o sería como por lo menos lo que falte demanda. Como lo que quiero es volverlo factible, a este punto ficticio le voy a poner la capacidad que me hace falta para que el modelo esté balanceado. Esa es la oferta que le voy a poner a mi punto ficticio. Lo que me hace falta para que el modelo esté balanceado. Aquí tenía 400, aquí tenía 500, entonces este punto de oferta ficticio va a tener una oferta de 100. ¿Listo? Como me invento ese punto de oferta ficticio, tengo que saber el costo en el que incurro al enviar una unidad de ese punto que me acabo de inventar a mis clientes. ¿En qué costo creen que se incurre? Al enviar una unidad desde un punto de oferta que no existe a mis clientes. De pronto 0. El costo es 0 porque esa planta no existe, o sea, ese punto de oferta no existe, entonces mi costo es 0. Mi costo es 0, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo solucione mi modelo, que a mí me diga que de esta planta le estoy mandando al cliente 2 un número de unidades, ¿qué es realmente lo que está pasando? Que no las está enviando. Que no las estoy mandando, que estoy incumpliendo. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo solucione mi problema, no voy a decir de la planta ficticia mande al cliente 2 tantas unidades. Voy a decir le quedé mal al cliente 2 con tantas unidades. ¿Listo? Y si a mí me llegan a dar el costo de incumplir, porque de pronto es un dato que conozco, ese es el dato que voy a poner aquí. Si no me dan ese dato, pongo 0. Claro cómo balancear un modelo de programación de transporte antes de formularlo. Recuerdo, si está balanceado, formulo. Si me sobra oferta, formulo. Si me falta oferta, lo balanceo primero y ahí sí formulo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver unas propiedades que cumplen los problemas de transporte que los hacen un poco especiales. Son 2 propiedades en particular. La primera propiedad es una propiedad asociada a que presentan soluciones enteras. Entonces, es una característica que me dice que las soluciones de un problema de transporte son soluciones enteras. ¿Qué me dice esa propiedad? Entonces, esa propiedad dice, para los problemas de transporte, en donde las ofertas, S sub I, y las demandas, D sub J, tienen un valor entero, todas las variables básicas X sub I, J, en toda solución básica factible, incluyendo la óptima, tiene también valores enteros. Entonces, esto suena más sofisticado de realmente lo que es. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si en un problema de transporte las ofertas y las demandas son valores enteros, puedo tener la certeza de que las variables básicas en cualquier solución factible, incluyendo la óptima, también van a tener valores enteros. Para poder entender finalmente esto, hay que saber que es una variable básica.
Una variable básica es una variable que toma valor en mi solución. O sea, es una variable que es mayor a 0 en mi solución. O sea, es una variable que toma valor. Cuando nosotros hemos solucionado problemas de programación lineal, nos hemos dado cuenta que hay momentos en que algunas variables toman el valor de 0 en la solución. Esas variables que toman el valor de 0 son las variables no básicas. Las que toman valor son las variables básicas. Entonces, esto de manera mucho más sencilla, sin necesidad de formular y resolver un modelo de transporte. Si las ofertas y las demandas de ese modelo son valores enteros, yo puedo tener la certeza que la solución de ese modelo va a ser una solución entera. O sea, las variables también me van a dar valores enteros. ¿Por qué esa propiedad es tan importante? Como les dije, hoy es el último, pues este tema es el último tema que vamos a ver de programación lineal. Entonces, es muy importante porque tiene una ventaja grandísima y es que es un problema entero, pero lo voy a solucionar como un problema lineal y al solucionarlo como un problema lineal, puedo hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos hecho análisis de sensibilidad en GAMS y hemos analizado precio sombra, costos reducidos, rango en el que es válido el precio sombra. Hemos hecho muchos análisis. Eso solo es posible cuando mi modelo es lineal. Si ya no es un modelo lineal, sino que es un problema entero, ya no puedo hacer análisis de sensibilidad. O sea, perdemos un gran análisis que podemos hacer a los modelos. Igual eso lo vamos a hablar más en detalle cuando veamos programación entera. Pero como perdemos esa propiedad, perdemos información valiosa para hacer análisis. Entonces, un modelo de transporte, así yo sepa que en la realidad tiene que tomar valores enteros, yo lo puedo solucionar como un problema lineal sin estarme alejando de la realidad si sus ofertas y demandas son valores enteros. Porque si las ofertas y las demandas son valores enteros, la solución de ese problema también va a ser un problema entero. Entonces tengo una ventaja grandísima con esa propiedad. Resumiendo, nosotros los problemas de transporte los vamos a solucionar como problemas lineales para poder hacer todo el análisis de sensibilidad que hemos venido haciendo desde que vimos GAMS. ¿Listo? La otra propiedad, ya hemos venido hablando un poco de esa propiedad, pero para que la tengan presente, es la propiedad de soluciones factibles. Y es que una condición necesaria y suficiente para que un problema de transporte tenga soluciones factibles es que los recursos totales disponibles, las ofertas, deben ser por lo menos iguales a las exigencias totales, demanda. Es decir, cualquier problema de transporte, yo puedo tener la certeza que es un problema factible si la suma de las ofertas es igual o mayor a las exigencias totales, es decir, a la suma de mis demandas. Por esa razón, ahorita vimos que antes de formular un modelo, lo primero que tengo que analizar es si está o no está balanceado. Si lo que pasa es que me sobra oferta, no pasa nada, pero si me falta oferta, necesito balancearlo primero para tener la certeza de que voy a tener una solución factible. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí, a mí surgió una, o sea que en los otros problemas, digamos, por ejemplo, en un problema que no sea de transporte, si, digamos, las soluciones también son enteras, ahí se podría hacer también el análisis de sensibilidad o no. Sí, también se puede hacer, pero si lo solucionaste como un problema lineal. O sea, la única manera de hacer análisis de sensibilidad es que tú lo soluciones como un problema lineal, que hasta el momento es lo que hemos hecho. Y si nos da entero, pues fabuloso, nos dio entero. Pero no, si lo soluciono como un problema entero, ya no puedo hacer análisis de sensibilidad. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Listo.
Entonces, vamos ahora, todo esto que hicimos de hablar y de ir mirando como las características de un problema de transporte, lo vamos a hacer en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí dice ejercicios y análisis de salidas en GAMS, pero yo ya tuve clase con el otro grupo y solo alcanzamos a formular el ejercicio. Y me interesa que la formulación les quede muy clara. Entonces, si no alcanzamos a hacer análisis de salidas de GAMS hoy, pues tampoco hay problema, lo hacemos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, voy a leer el ejercicio para que todos lo tengan presente y después empezamos a trabajar. Me avisan cuando ya estén viendo el Word, por favor. Ya, profe. Listo. Entonces dice, el lado SOBDO es una cadena de suministro de consumo masivo que ha contratado a un ingeniero de la escuela para ayudar a la toma de decisiones respecto a la operación de transporte y distribución del producto helados OBDO vainilla. El ingeniero debe buscar el mejor plan de transporte diario que minimice los costos de transporte desde las plantas de producción ubicadas en Zipaquirá, Tocancipá y Bogotá hacia los clientes que demandan ubicados en Manizales, Pereira y Armenia. Los costos de transporte desde las plantas hacia los clientes están en pesos por tonelada y los datos de oferta y demanda en toneladas por día. Entonces, por ejemplo, me están diciendo que enviar 1 tonelada de helado desde Zipaquirá a Manizales me cuesta 500 pesos. De Zipaquirá Pereira 1.400 y de Zipaquirá Armenia 1.800. Y tengo los datos, los otros datos. Me dicen que la oferta de Zipaquirá son 1.200 toneladas, la oferta de Tocancipá 800, la oferta de Bogotá 500 y que Manizales me demanda mínimo 1.600 toneladas diarias, Pereira 500 y Armenia 400. Y me piden que formule y resuelva un modelo de programación lineal que permita satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la red que me representa este problema. Entonces, porque así es más fácil luego entender la formulación. Entonces, ¿cuáles serían mis puntos de oferta en este problema? Tocancipá, Bogotá y... Mis plantas serían mis puntos de oferta, que teníamos 3 plantas. Una planta que era Zipaquirá, otra planta que era Tocancipá y otra planta que era Bogotá. Esos serían mis puntos de oferta. ¿Qué conozco de mis puntos de oferta? ¿Qué conozco de mis puntos de oferta, muchachos? Pues la oferta de cada punto, ¿no? La oferta de cada punto. Me dicen que Zipaquirá ofrece 1.200 toneladas, Tocancipá, no me acuerdo, 800 y Bogotá 500. Entonces, eso es el atributo que conozco de mis puntos de oferta. Entonces, de Zipaquirá 1.200, de Tocancipá 800 y de Bogotá 500. Listo, esos serían mis puntos de oferta. ¿Cuáles serían mis puntos de demanda? Manizales, Armenia, Pereira. Manizales y Pereira. Entonces tengo Manizales, Pereira y Armenia. ¿Qué conozco de Manizales, Pereira y Armenia? La demanda mínima de cada punto.
la demanda mínima de cada punto. Entonces, en Manizales me dicen que me demandan 1.600, en Pereira, perdón, en Pereira 500 y en Armenia 400. Esa es la demanda mínima de cada punto de demanda. Entonces, Manizales me demanda 1.600, Pereira 500 y Armenia 400. ¿Qué más información conozco? ¿Qué otra información conozco? Los costos de envío. Los costos de envío. Entonces, conozco cuánto me cuesta enviar 1 tonelada desde cada uno de mis puntos de oferta a cada uno de mis puntos de demanda. No voy a anotar todos los costos porque esto ya se volvería muy cargada la red, pero voy a escribir algunos. Entonces me dice, por ejemplo, que enviar una unidad de Zipaquirá a Manizales me cuesta 500 pesos. Entonces, de Zipaquirá a Manizales, 500 pesos. Esto es pesos por tonelada. ¿Clara la red? Sí, señora. Listo. Entonces, antes de empezar a formular un problema de transporte, lo primero que tengo que mirar es si este problema es factible. Entonces, ¿cómo sé si es factible? ¿Qué tengo que hacer? Sumas la oferta y la comparas con la suma de la demanda. Exactamente. Sumo todas mis ofertas. La suma de mis ofertas, ¿cuánto me da? 2.500, creo. 2.500, 1.200 más 800 más 500. Y sumo mis demandas, que es 1.600 más 500, 2.100 más 400, 2.500. Entonces, este problema está balanceado y por lo tanto es un problema factible y lo puedo formular. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a formularlo. Yo creo que la variable de decisión ya la podemos formular de una vez de manera algebraica, porque yo creo que pues ya con lo que vimos de algebraico lo logramos. Y de pronto la función objetivo y las restricciones sí lo hacemos de forma larga para ir repasando pues toda la parte de formulación algebraica. Entonces, vamos a definir este problema. Vamos a definir las variables de decisiones. Entonces, antes de definir la variable de decisión, lo primero que tengo que hacer es definir mis conjuntos para luego poder definir mi variable de manera algebraica. Entonces, ¿qué conjuntos están asociados en las decisiones que yo tengo que tomar en este problema? ¿Qué conjuntos tengo? Conjuntos I y J, que serían la oferta, el conjunto de la oferta y el conjunto de la demanda. Entonces, tengo mi conjunto de mis puntos de oferta y mi conjunto de mis puntos de demanda. Entonces voy a tener primero mi conjunto I, que hace referencia a mis puntos de oferta, que variaría de 1 a 3, porque tengo 3 puntos de oferta, donde 1 es Zipaquirá, 2 es Tocancipá y 3 es Bogotá. Y tengo mi otro conjunto, que es mi conjunto J, que variaría de 1 a 3 y hace referencia a mis puntos de demanda, donde 1 es Manizales, 2 es Pereira y 3 es Armenia. Profe, yo Entonces, tengo una esos, duda. señor, Digamos que un punto no puede ser, no sé, como de oferta y de demanda al mismo tiempo. en un problema de transporte convencional, que es lo que vamos a ver hoy, no. Cuando ya empecemos a ver variaciones, eso sí va a poder pasar. Ya. Pero en el que vamos a ver hoy, que es el básico, no. Pero después vamos a ver variaciones en los que eso sí puede pasar. Listo. Ya definí entonces mis conjuntos para poder definir mi variable de decisión.
Entonces, alguien que me diga, por favor, cuáles serían las variables de decisión de este problema. Serían, digamos, de la forma, no sé, no rápida, lenta sería como cantidad de lados a enviar desde el punto de oferta 1 hasta el punto de demanda 1 y luego del punto 1 al 2 y del 1 al 3 y así sucesivamente. Exactamente. Si lo hacemos de forma larga, no es lenta, es larga. Pues yo sé que también es lenta, pero se llama forma larga. Ok. Entonces sería X11, sería, por ejemplo, la cantidad de lados quemando, de toneladas de helado, porque la variable estaba en toneladas, quemando desde Zipaquirá a Manizales al día. Luego X12 sería lo quemando desde las toneladas de helado quemando desde Zipaquirá a Pereira al día. Y así sucesivamente. Pero si lo hacemos de forma algebraica, ¿cómo sería? Sería como X sub I, J, y sería, No te entendí, qué pena, ¿puedes volver a hablar? ok, sería X sub I, X sub J, I, J, ¿listo? sería cantidad de toneladas a enviar desde el punto I, o bueno, desde la ciudad I, con destino a la ciudad J, al día. Exactamente, perfecto. La cantidad de toneladas de helado a enviar desde la planta I a la ciudad J por día. Esa sería mi variable de forma algebraica. ¿Cuántas variables de decisión tengo en este problema? 9, profe. 9. Tengo 9 variables de decisión. Tengo 3 puntos de oferta, 3 puntos de demanda, 3 por 3 me da 9. Recuerden que el número de variables es I por J. Señor, ¿qué pasó? No, profe, ¿No? creo que ¿Nada? no. ¿Me están oyendo bien? Sí, es que creo que el internet está un poco lento, pero sí, bien. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Vale, gracias. Bueno, entonces tenemos 9 variables de decisión. Gracias. Vamos ahora a definir la función objetiva. ¿Qué queremos hacer en este problema? ¿Queremos maximizar o minimizar? ¿Y qué queremos maximizar o qué queremos minimizar? Maximizar la cantidad de toneladas de helado que se pueden enviar por punto, tal vez, y minimizar los costos de envío. Lo que dice el enunciado es que queremos minimizar costos de envío. O sea, voy a volver a poner el enunciado. Entonces, miren que dice, formula y resuelva un modelo de programación lineal que permita satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible. Entonces, para no tener que estarme pasando de un lado para otro, voy a copiarme estos datos, voy a copiarme esta tablita para que nos ayude ahorita a hacer la parte de costos. ¿Listo?
¿Me confirman, porfa, si ya están viendo de nuevo la presentación? Sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Listo. Entonces, queremos minimizar costos. Entonces, lo vamos a hacer primero de forma larga y luego lo hacemos de forma algebraica, ¿vale? Entonces, ¿cómo minimizo costos? Sé que mandar 1 tonelada desde Zipaquirá a Manizales me cuesta 500 pesos. Entonces, ese 500 lo tendría que multiplicar ¿por qué? Por X11, creo, pues sí sería, sí, X11. Yo no los estoy escuchando bien. ¿Saben qué? Voy a desconectarme un momento y voy a conectarme con otros datos y ya vuelvo, porque yo los estoy escuchando súper entrecortado, pero yo creo que soy yo. Ya vuelvo. Vale, profe. Chicos, ¿alguno escucha? ¿O será mi internet el que está fallando? Yo escucho bien. ¿Ah, en serio? Sí, sí, yo también estaba escuchando bien. ¿Pero ahorita? Sí, ahorita. Ah, ni idea. No, entonces si era el internet de la profe, pues era esperar a que se reconecte.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, profe, sí. Casi no lo logro. Yo pensé que no iba a poder volver. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Ya la ven? No, profe, todavía no. ¿Será que no compartí bien? Ahí, profe. Vale, entonces sí vamos a empezar a definir la función objetivo. Entonces, les había dicho que este 500 era el costo de enviar desde Zipaquirá a Manizales. Entonces, ese 500 por cuál variable es el costo de enviar 1 tonelada desde Zipaquirá a Manizales. Entonces, ese 500 por cuál variable habría que multiplicarlo. Por X11. Exactamente, o sea, este 500 iría por X11. Listo. Ahora, este 1400 tendría que multiplicarlo por ¿cuál variable? Por X12. Por X12, porque es lo que mandaría desde Zipaquirá hasta Pereira. Y así tendría que hacerlo hasta este 1800, que este 1800 por ¿cuál variable lo multiplicaría? X33. 1800 por X33. ¿Claro para todos de forma larga cómo me quedaría la función objetivo? Listo. Si lo quiero volver de forma algebraica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hacer de pronto una matriz de costos de envío. Exactamente, guardar en una matriz los costos de envío. Entonces, esa matriz serían estos datos que están aquí, pero los voy a pasar al otro lado para que nos quede más claro. ¿Cómo llamaríamos esa variable? ¿Costos qué? Esa variable no, perdón, esa matriz. Costos. Costos y J. Entonces, esa matriz se llamaría costos y J. Y acá iría 1, 2, 3, acá 1, 2, 3. Y los datos serían 500, 800, 1200. 400, 1200, 900. Y 1800. Listo. Ya guardé mis datos en una matriz. ¿Cómo me quedaría entonces mi función objetivo? Minimizar z igual a ¿qué? Ya si lo quiero escribir, si quiero escribir esto de forma algebraica. Sería sumatoria ni. Sería la sumatoria ni, ¿qué más? Sumatoria en J, exacto. De costos y J por X y J. Por X y J. Esa sería mi función objetivo. Estoy haciendo sumatoria en I, sumatoria en J, porque yo me muevo en todos los datos de mi matriz. O sea, primero lo hago X11, X12, X13, luego X21, X22, X23. O sea, en la misma expresión varío tanto I como J. ¿Listo? Bueno,
Me voy a ir a otra diapositiva para que las restricciones nos queden todas en una misma diapositiva. Entonces, vamos ahora a hablar de las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos en este problema? Díganmelo primero en palabras y luego... El máximo de oferta y el mínimo de demanda. Exactamente, tengo un máximo de oferta y un mínimo de demanda. Entonces vamos a hacer primero las restricciones de oferta. Entonces, yo tengo que garantizar que no excedo la oferta de cada uno de mis puntos de oferta. Entonces, tengo que garantizar que no excedo la capacidad de Zipaquirá. Zipaquirá tiene una capacidad de 1.200 toneladas por día. Esa es la capacidad de Tocancipá. Entonces, de Zipaquirá, perdón. ¿Cómo garantizo que no excedo la capacidad de Zipaquirá? Zipaquirá, ¿a dónde manda? A Manizales, Pereira y Armenia. Exactamente. Entonces, ya en términos de mis variables de decisión, ¿cómo escribo todo lo que manda Zipaquirá? ¿X qué? X1J. Lo vamos a hacer largo completamente. X11 más X11 más X12 más X13. más X13, eso tiene que ser Menor o igual a 1200. menor o igual a 1.200. Eso en cuanto a Zipaquirá. Ahora, Tocancipá. Tocancipá tenía una capacidad de 800. Entonces, ¿cómo garantizo que no excedo la capacidad de Tocancipá? ¿X ¿Así qué? igual largo? Sí, largo también. Entonces sería X21 Sí, más X22 más X23. exactamente. Lo que manda Tocancipá a Manizales, más lo que manda Tocancipá a Pereira, más lo que manda Tocancipá a Armenia, tiene que ser menor o igual a 800, que era su capacidad. Y por último, para Bogotá, ¿cómo me quedaría? La capacidad de Bogotá era 500. X1 más ¿X qué? Perdóname otra vez. X1 Sí, más X2 más X3 menor o igual a 500. exactamente. Esto de forma completamente larga. Listo, quiero volver esto una sola expresión algebraica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Nombrar un vector. Exactamente. Mis datos, guardarlos en un vector. Le voy a poner a ese vector el nombre de oferta, porque está haciendo relación a la oferta. ¿En qué índice varía ese vector? En I. Ese vector varía en I. Y los datos de ese vector serían 1.200, 800 y 500. Listo. ¿Cómo le digo entonces ahora de forma algebraica estas tres expresiones? Ahí sí usaríamos para todo I. Entonces, sería para todo I porque necesito que me la haga primero para Zipaquirá, luego para Tocancipá y luego para Bogotá. Entonces, para todo I, hágame ¿qué? Sumatoria de IJ. ¿De I? ¿También hace sumatoria en I? No, mentira, sumatoria en J. Sumatoria en J, sí, De X y J sí. menor o igual a la oferta en I.
menor o igual a la oferta en I. Exactamente. Para todo I, me está diciendo que va a ser primero esa restricción para Zipaquirá, luego para Tocancipá, luego para Bogotá. O sea, va a ser I restricciones. ¿Por qué sumatoria en J? Porque aquí aquí J vale 1, luego más 2 más 3. Por eso hago sumatoria en J. De X y J menor o igual a oferta I. ¿Claro para todos? Listo. Hagamos las restricciones de demanda. ¿Qué tengo que garantizar en cuanto a mi demanda? Que a cada uno de mis puntos de demanda le llega mínimo lo que me está pidiendo. Entonces, Manizales me pide 1.600 toneladas. Eso me pide Manizales. ¿Cómo garantizo que a Manizales le van a llegar 1.600 toneladas? Sería X11 más X21 más X31 menor o Sí. igual a 600 ¿Menor o igual? o mayor o igual a 1600. Exacto, mínimo le tienen que llegar esas unidades. Entonces esto sería mayor o igual a 1.600. Lo que le mando a Manizales desde Zipaquirá, más lo que le mando a Manizales desde Tocancipá, más lo que le mando a Manizales desde Bogotá, tiene que ser mayor o igual a 1.600. ¿Cómo me quedaría la de Pereira? Pereira pide 500 unidades. Sería X12 X12, sí, más. X22 Ah, más X32 sí. mayor o igual a 500. Exactamente, así me quedaría la de Pereira. Y la de Armenia, Armenia me pide 400 unidades. Entonces, ¿cómo me quedaría la de Armenia? X13 más X23 más X33 mayor o igual a 400 son. Exactamente, sí señor, 400. Entonces, lo que le mando a Armenia es de Zipaquirá, más lo que le mando a Armenia es de Tocancipá, más lo que le mando a Armenia desde Bogotá, mayor o igual a 400 unidades. Listo. ¿Cómo escribo esto de forma algebraica? ¿Qué tendría que hacer? Un vector de los, primero hacemos el vector de datos de la demanda en J. Exactamente. Hago un vector que se llame demanda y varía en J porque tengo un dato por cada J. Y ese vector tendría 1.600, 500 y 400. ¿Y cómo me quedaría entonces mi restricción de forma algebraica? Para todo J sumatoria en I. Para todo J, porque es para cada uno de mis clientes, para cada uno de mis puntos de demanda, hago sumatoria en I, ¿de qué? X y J mayor o igual a la demanda en J. X y J mayor o igual a mi demanda en J. ¿Claro para todos? Tengo mis restricciones de oferta, mis restricciones de demanda y ya. Esas son las restricciones típicas de un problema de transporte. Me faltaría la restricción de no negatividad. ¿Cómo le digo que mis variables son positivas? X y J mayor o igual a 0. Ahí hace falta algo. ¿Alguien que me diga qué hace falta? X y J mayor o igual a 0. ¿Hace falta algo? Para todo y Para J. todo Tengo J. que decirle para todo I y para todo J. O sea, recuerden que siempre que aparezca un índice, yo tengo que saber qué hacer con ese índice. Si es una sumatoria, si es un para todo o si le dejo un valor fijo. Entonces aquí tengo que decirle para todo I y para todo J, X y J mayor o igual a 0.
Esas serían mis restricciones de un problema de transporte. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos hizo falta hacer un pequeño análisis del modelo antes de ver las análisis de salidas en GAMS, pero dado mis fallas técnicas, pues no alcanzamos a verlo hoy y la idea tampoco es correr en el tema, entonces prefiero que arranquemos la próxima clase con esa parte. Voy a parar la grabación. Ahí perdonarán los que estudien viendo la grabación.